Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a continuar con la temática acerca de las relaciones entre el proceso social y la subjetividad hoy, planteado por Ana Quiroga. En esta oportunidad vamos a abordar la definición de la autora en relación al discurso social. Ella va a decir que los discursos recorren el orden sociohistórico interpenetrándolo. Es decir, los discursos no son algo externo que habla acerca del orden sociohistórico, sino que forman parte de dicho orden. De alguna forma lo definen, lo condicionan, lo caracterizan. La autora va a explicar que los discursos nombran, enuncian y explican. También que los discursos configuran percepciones, interpretan experiencias y construyen una visión del mundo. Y como característica, dichos discursos pueden ser desocultantes o bien mistificadores y de alguna forma encubridores de ciertas realidades. Como verán en las imágenes, les puse como ejemplo el caso del feminismo, como una temática sobre la cual se construyen, podremos decir, dos versiones del discurso social actual. Una versión es el discurso de las integrantes del movimiento feminista, ¿sí? Y en relación a ese discurso podremos plantear qué nombra, qué enuncia ese discurso feminista, qué percepción del mundo configura, qué experiencias que viven las mujeres, que han vivido históricamente y que viven las mujeres de la actualidad, qué experiencias viene a interpretar el feminismo como movimiento, qué visión del mundo construye y al mismo tiempo qué permite visualizar sobre qué hechos arroja luz y también si hay hechos o circunstancias que este discurso feminista oculta. Fíjense que hay palabras propias del discurso feminista, como hablar de patriarcado, ¿sí? Y otras palabras que son propias del discurso feminista. Traten, a medida que vamos charlando acerca de este tema, de ir recordando o buscando información, sobre todo no tanto información desde la teoría, sino qué se dice en la vida cotidiana sobre esta temática. Y les decía, hay dos versiones del discurso en relación al feminismo. Una, la que portan las integrantes del movimiento, y al mismo tiempo el discurso del resto de la sociedad acerca del feminismo. Cómo se nombra, cómo se enuncia este movimiento, la palabra feminazis, que se puso de moda, qué configuración, qué percepción configura, ¿sí? Qué visión del mundo presenta nombrar esa palabra. Este es un ejemplo en relación a qué significa entonces un discurso social. Al respecto, les proponemos que piensen temas de la actualidad. Este ha sido un ejemplo, pero hay diversidad de temas. Piensen temas de la actualidad, qué discursos se van tejiendo en torno a ellos, y también cómo se cumplen estas funciones que nombra la autora. Por otra parte, es importante comprender que el discurso social actual no emerge porque sí, de la nada o casualmente. El discurso social actual emerge de cierto contexto sociohistórico que tiene determinadas características, que ya las hemos nombrado en la clase anterior, y que los autores describen a través de ciertos rasgos, ¿sí? Ana Quiroga va a plantear que el discurso social actual está marcado por lo que se llama el fin de las ideologías. La posmodernidad se nombra, se
se caracteriza muchas veces como la era del vacío, la era del fin de la utopía. Todos los grandes relatos que en otras épocas históricas han convocado y unido a la humanidad, en la posmodernidad parecen haber declinado. Por eso se dice que el discurso social actual enmarca o precisamente, como dijimos recién, nombra y enuncia el fin de las ideologías. No hay en realidad ningún proyecto colectivo que nos aúne como comunidad. Por otra parte, también el discurso social actual está atravesado y nombra el paradigma tecnológico. Esta cuestión de la tecnología como eje, la tecnología como lo más importante, la tecnología como aquello a lo cual debemos aspirar y aquello a lo cual debemos tratar de emparejarnos todo el tiempo y de ponernos a tono todo el tiempo, por decirlo con palabras sencillas. Piensen en la situación actual que estamos atravesando de pandemia, ¿qué pasa con la tecnología, no? ¿Cómo nombramos la tecnología como algo tan esencial? De hecho, esta clase tiene lugar gracias a la tecnología, pero bueno, ¿qué lugar le estamos dando en nuestra vida? También el discurso social actual nombra y enuncia el horror económico, la economía como determinante de la vida de los sujetos en un sentido muy radical. La economía como favorecedora de como, en realidad como causante de la felicidad y también como causante, como determinante de, eh, del caos, de la crisis, ¿sí? Eh, incluso los autores nombran de que en la posmodernidad ha estado atravesada por distintas crisis a nivel económico. Eh, traten de recordar, y si son demasiado jóvenes, piensen, cuando se habló en su momento del efecto tequila, cuando fue la crisis en México, el efecto caipirinha, cuando era la crisis en Brasil, y cómo esta crisis arrastró a todos los países vecinos, ¿sí? Pero cómo la economía aparece como esto, ¿no? Un ente que de alguna forma determina nuestro destino, ¿sí? Ante lo cual poco podemos hacer porque fruto de la globalización son procesos que como efecto dominó, una vez que inician en algún lugar del mundo, arrasan en el resto del planeta. Y por último, otra característica tiene que ver con un discurso social que nombra y enuncia y plantea como percepción, ¿sí? Configura como percepción la existencia de un único mundo posible. O se pertenece a ese único mundo posible, sostenido en la tecnología, determinado por la economía, ¿sí? Y sin ningún proyecto colectivo al cual adscribir, o no se pertenece, se está afuera, se está excluido. A partir de estas 4 características, dice Ana Quiroga que se plantean una serie de eh, contradicciones, ¿sí? De ambigüedades. La primera es homogeneidad versus soledad, desigualdad, exclusión. El discurso social actual habla de esta cuestión de, fíjense, cuando se dice la aldea global, el acceso de todos a los medios de comunicación, la democratización de la comunicación en el sentido de que cada cual puede plantear su opinión en las redes a través de las múltiples plataformas. Entonces, da la idea de una supuesta homogeneidad. Todos podemos participar, ¿sí? Todos tenemos igualdad de posibilidades. Pero como ustedes lo saben, eso es una parte del discurso, por eso dice versus, soledad, desigualdad y exclusión. En la práctica, eso no se constata.
De hecho, no todos podemos acceder a la comunicación digital, no todos tenemos igualdad de oportunidades para expresarnos, ¿sí? Otra paradoja, otra contradicción es logro versus agnosticismo y escepticismo. El discurso social actual plantea esta idea de éxito, de logro, de todo es posible, ¿sí? Y al mismo tiempo hay un discurso de agnosticismo y escepticismo, tanto filosófico como científico como político. Ninguna teoría en el fondo es 100% válida. Todo puede ser rebatido y refutado. Desde lo político, en el fondo nadie cree en los discursos políticos. En el fondo todos sabemos que hay un doble discurso. Entonces, la idea de logro, y haciendo alusión a un ejemplo de nuestro contexto, el sí se puede, ¿sí? Y al mismo tiempo no creemos que se pueda tanto, ¿sí? Y por último, otra de las paradojas es la paradoja personificación versus individualismo. Personificación hace alusión a la idea de que todo está pensado para la persona en particular. Todos podemos, todos somos importantes y todos podemos elegir qué color, modelo, forma y tamaño de producto queremos, y el vendedor, piensen en la lógica Mercado Libre, ¿sí? Eso que querés, te lo llevo a tu casa, según las búsquedas que hiciste, yo te muestro los productos que te pueden agradar. Entonces, esta idea de somos una persona importante para el sistema. Somos en el fondo una persona importante para el sistema en términos de consumo, ¿sí? Pero esto de la persona importante para los demás, se contrapone con un individualismo en el que el otro no tiene espacio en nuestra propia vida, ¿sí? Entonces somos importantes en un sentido y somos absolutamente reemplazables en otro. Ahí surgen dos preguntas. Por un lado, ¿en qué ejemplos pueden ver reflejadas estas características de fin de las ideologías, paradigma tecnológico, horror económico, único mundo posible? Y al mismo tiempo, ¿cómo se presentan estas paradojas en la actualidad? Yo ahí les puse el flyer que circuló sobre esta idea de los aplausos para los médicos. Entonces, bueno, un poco esto, ¿no? Eh, la idea de logro, ¿sí? De si se puede, unión, Argentina aplaude, ¿sí? Y apoyamos a los médicos, pero al mismo tiempo el escepticismo del que sale de su casa porque total, si esto nos tiene que arrasar, nos arrasará, ¿sí? ¿Para qué sirve? No tiene sentido, mi esfuerzo no suma para nada, ¿sí? Eh, Personificación, y entonces son importantes y los aplaudimos, pero al mismo tiempo el individualismo de que, aunque me digan que me quede, si yo tengo ganas de salir, salgo y veo la manera de que no me controlen. Entonces, bueno, fíjense cómo en este ejemplo se visualizan las paradojas. Sería muy interesante que ustedes puedan pensar otras paradojas para reflejar lo que plantea la autora. Y por último, el impacto en la subjetividad. Esto es muy importante porque hace a nuestro rol como psicólogos. La autora va a plantear que todo este contexto tiene, por supuesto, efectos en la subjetividad. Un efecto muy importante es el sobreadaptacionismo, que se vincula con la creación de un falso yo y con el fenómeno de alienación, ¿sí? Es construir un falso yo que responde a lo que los demás esperan que yo sea. A los demás, las personas que me siguen en las redes sociales, el que mira mis fotos, el que mira mis estados en WhatsApp, mi grupo de amigos, mis jefes de trabajo, ¿sí? La publicidad, el mercado, etc. Entonces, soy
hago como si, por eso falso yo, hago como si fuera el que otros quieren que yo sea. Por ende, se da la segunda característica, que es una alteración de los procesos identificatorios. ¿En qué medida soy el que voy construyendo de acuerdo a mis vínculos primarios y más significativos? ¿Sí? ¿Dónde quedan esos vínculos primarios y significativos? ¿Cómo se construyen o bien cómo se diluyen? Otra característica va a ser la fractura en los lazos solidarios, en los lazos como comunidad. Otra característica también va a ser la melancolización, que se vincula con la baja autoestima, con la desesperanza, con la desmotivación. Otra característica y muy vinculada a la anterior es el aislamiento y la depresión. Fíjense y piensen en qué medida este aislamiento obligatorio, preventivo, hace que salte a la luz un aislamiento que muchas veces elegimos. Otra característica es la violencia en las relaciones interpersonales. Por supuesto que de todas las características anteriores, eso que se dan, por ejemplo, el sobreadaptacionismo que se da a nivel intrapersonal, tiene en el armado de nuestra personalidad, tiene luego un efecto hacia afuera, en lo interpersonal. Yo ahí les puse como una foto para pensar el caso de Fernando Báez, y piensen el tema de la violencia en las relaciones interpersonales, en ese caso como un caso extremo. La autora nombra la incapacidad para tolerar la diferencia, ¿sí? La incapacidad para ver al otro como un otro tan válido como yo. Y otra característica son las conductas adictivas, ya sea a sustancia, al consumo de compras, a cuestiones vinculadas a la sexualidad, ¿sí? Distintas formas que asumen las conductas adictivas. Finalmente, surge la pregunta en qué ejemplos concretos, los más concretos posibles, pueden observar estos fenómenos. Y además, ¿qué implicancias genera en el rol del psicólogo? ¿Cómo ser psicólogos en este contexto actual? No somos psicólogos ante un sujeto recortado, somos psicólogos ante un sujeto que forma parte de un contexto que, como dijimos al principio de esta temática, un contexto que no es que nos rodea, sino que nos arma por dentro. El afuera y el adentro son absolutamente dinámicos. Por hoy cerramos el encuentro, les quedan muchas preguntas para reflexionar, para pensar, para elaborar. Vamos a habilitar el espacio del foro en la plataforma SEO para que ese sea el espacio de debate y vayamos construyendo en relación a estas preguntas. Saludos y quedamos a disposición.